Acá, ¿cómo andás? Hola Ale, ¿cómo andás vos? Muy bien, acá desde el santuario. ¿Y vos? Mirá, desde el mismo lugar, en el mismo canal, acá soldado en la silla donde trabajo, contento porque pude enviar un trabajo, así que bueno, bien. ¿Vos Bien. cómo está el movimiento ahí en nuestra casa, en el santuario? Muy bien, hoy día de bastante trabajo. Tuvimos unos cuantos itinerarios hoy para acompañar a esas familias transitando ese momento de tanto dolor. Y recién las misas. Y bueno, acá estamos, corriendo, pero contentos. Qué bueno que la puerta ya está casi totalmente abierta, con los debidos cuidados y restricciones, pero el movimiento está y el santuario se sigue ampliando, ¿no? Seguimos desde nuestros hogares, seguimos San Cayetano visitando nuestras casas y el santuario también ya se empieza a abrir un poquito más, así que eso es nuestra fuerza, esa es nuestra alegría. Tal cual. Y hoy tenemos a este invitado que ya se sabe quién es. En realidad no es un invitado, porque es alguien de la casa. Pero Claro. qué bueno es tenerlo, ¿no? Porque creo que todos conocemos la profundidad, la riqueza. eh, es lindo poder contar con Dani, con el padre Dani, eh, contar con él, tenerlo acá entre nosotros para tratar de sacarle jugo en todo este contexto que estamos viviendo. Gracias, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Buenas tardes Muy a bien, todos los que padre, se gracias suman. por estar. Por favor, hemos dilatado este encuentro. Una figurita difícil. Figurita difícil del álbum, que hay que pedirle a la editorial que cuando nos faltaba una, la más difícil comprarla. Era así, pero sí, así era para Tal cual. llenarlo. Hicimos Muchas un gran gracias por la esfuerzo, invitación. hicimos un gran esfuerzo de producción, pusimos toda la plata junta y acá te tenemos, así que qué bueno. Así es. Bueno, te Así es. tenemos acá para hablar de un tema concreto, ¿sí? Que es el tema de la nueva encíclica que escribió y que publicó el Papa Francisco hace 2 semanas, el día de la fiesta de San Francisco de Asís. Y primero preguntarte, porque no, siempre está bueno tratar de aclarar estas cosas, ¿qué es una encíclica en primer lugar? Bueno, una encíclica es un escrito del magisterio, diríamos así, la enseñanza que un papa, un sucesor de Pedro, el sumo pontífice, como lo querramos llamar, para nosotros es el obispo de Roma, que es sucesor de Pedro y es muy importante, es vicario de Jesús en este mundo, en esta barca que va conduciendo en esta historia en el día de hoy, en el año 2020 en la iglesia, y que nos da un magisterio, quiere decir una enseñanza, la cual de acuerdo al contexto cultural, sociocultural de una época, digamos, deja una enseñanza, ¿no? Arraigada en la tradición de la propia iglesia, digamos, ¿no? Una fe viva, digamos, de unas generaciones arraigada en la iglesia, de ahí que realmente una encíclica suele ser extensa, suele tener muchas citas, ¿no? Que no está caída de la palmera, diríamos así, digamos, aislada, sino que está en progreso, la misma revelación, lo que fue la revelación bíblica, la tradición de la iglesia, y toda la historia de la enseñanza de los distintos papas, los concilios, está enraizada en una tradición que, si bien si nos atenemos siempre a conocer más de la verdad, que la verdad es el mismo Jesús, ¿no? Que nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dijo Jesús, y bueno, pero cada día, digamos, vamos comprendiendo mejor también como familia humana, como familia de Dios, como iglesia, como comunidad peregrina, como pueblo peregrino de Dios en la iglesia, las distintas verdades de la fe. No es que las verdades cambien o muten, sino que el conocimiento o el entendimiento, la comprensión de nosotros de esas verdades van teniendo un crecimiento, un desarrollo cada vez mayor con respecto a esa misma verdad, ¿no? A ese poliedro, como le gusta llamarlo a Francisco, en la figura geométrica, con respecto a esa verdad para, digamos, dar un mensaje al día de hoy, a la cultura de hoy y a la sociedad, al mundo actual, digamos, con algo que sea acuciante para la sociedad, digamos, de cada día, digamos, ¿no? La encíclica es eso, es un magisterio también que es, diríamos, ordinario, ¿no? Y es un poco, digamos, es cuando el Papa enseña, digamos, de una manera de la más solemne que podría enseñar, diríamos que es la encíclica, ¿no? Cuando deja expresado allí una enseñanza muy importante, y de eso quería compartirse un poquito porque
si bien tiene, no es como alguno anduvo diciendo que dice que, bueno, que cambió totalmente todo el paradigma, lo que venía diciéndose, no, es un progreso dentro de algunas comprensiones de las verdades de fe que teníamos, hay un progreso, un desarrollo ulterior que da el Papa con respecto a algo que se creía sobre todo un tema de doctrina social de la Iglesia, porque es una encíclica social, ¿no? Es eminentemente social, para que todos nos encuadremos en un contexto. La doctrina social de la Iglesia no es que se inicia en el siglo XX, el siglo pasado, ni a fines del siglo XIX con León XIII en la famosa Rerum Novarum, o sea, acerca de las cosas nuevas, año 1891, un contexto muy difícil, post tercera revolución industrial, un contexto en el que la Iglesia asumía una cuestión social que había muchísima gente hacinada, viviendo en promiscuidad, una extrema pobreza, un tema también, estaban en efervescencia los sindicatos, el comunismo, digamos, ¿no? Apropiándose de mucha gente de las clases más bajas, clases obreras, y el capitalismo extremo, liberal, digamos, descarnado, ¿no? Deshumanizado, donde la Iglesia tuvo que decir un mensaje, y lo dijo León XIII, ¿no? Cuando muchos pensaban que la Iglesia ya era cosa del pasado y desaparecía, dio un mensaje y quedó para siempre, no solamente a nivel eclesial, sino a nivel, digamos, mundial, de la cultura mundial, de la humanidad, esta rica encíclica con la que estrenó la sistematización, que decimos, de la doctrina social de la Iglesia, León XIII. Se sistematiza la doctrina social de la Iglesia, la enseñanza social de la Iglesia desde 1891, pero la doctrina social, la enseñanza social viene desde mucho antes, ¿no? Si podemos ir ya desde el Génesis, a ver, es bíblica la enseñanza social y el compromiso social que tiene, el impacto que tiene en nuestra vida, en el compromiso cristiano en el mundo, digamos, y antes judeo-cristiano, judío ya hebreo, en el mundo ya tenía para la historia de salvación, dentro de ese plan de esa alianza que Dios hacía con el pueblo elegido, requería una retribución de la otra parte, ¿no? Del pueblo elegido para con Dios. Bueno, esa otra parte en la alianza ya era un compromiso social de la época que requería, digamos, de adecuar algunos términos de la verdad que Dios nos iba de a poco, ¿no? Revelando al contexto de la época, ¿no? Al cómo vivirlo hoy, digamos, ¿no? Es una encíclica social. La tercera de Francisco, diríamos, si tomamos Lumen Fidei, ¿no? Pero esa sabemos que fue escrita a 4 manos, dicho por Benedicto y por él. Para los que no saben, justo estaba renunciando Benedicto, estaba casi escrita, se la dejó a Francisco. Francisco, obviamente, ya en su papado puso su nombre, pero está escrita eminentemente por Benedicto XVI y un poquito tiene de la pluma de Francisco. Es la segunda íntegra escrita por Francisco, y la eminentemente socialmente hablando es la segunda también de él, ¿no? Junto con Laudato Si, ¿no? De eso vamos a hablar un poco. Bien. ¿Y de qué Padre trata Daniel, esta, antes que continuamos, quería hacerte Ah. llegar los saludos de Cheli, de María Angélica, también de Marcela Elizabeth, que te dice que sos un hombre de iglesia, de fidelidad y entrega. Dice, una alegría tenerlo en casa. Así que bueno, hay mucha gente que te está saludando en los comentarios. Muchas gracias, saludos para todos entonces, para todas ellas, para todos los que se suman a esta transmisión, a este compartir la fe de la puerta entreabierta, un gran saludo y a lo último, por supuesto, una bendición también para todos. Me alegro que estén acá compartiendo con todos nosotros este encuentro, ¿no? De la casa de nuestro santo patrono de la Providencia. Muy bien. Padre, bueno, Ale me preguntó, sí. Sí, qué te preguntaba importante. ¿de qué trata? ¿De qué trata? Bien, bueno, a eso vamos. Es eminentemente social, como decíamos recién, hace un instante, y lo que trata la encíclica es acerca de lo que es la fraternidad, la hermandad, diríamos, ¿no? Y la amistad social. Los subtítulos siempre de todos los documentos, no solamente la encíclica, sino una exhortación posinodal, es decir, después un sino, una carta apostólica, siempre es importante ir a ver el subtítulo, porque ahí nos va a decir acerca de qué trata, ¿sí? ¿Verdad? Va a decirnos acerca de qué es lo que va a hablar y de aquellas cosas que deja de lado, ¿eh? Y cuando no está dicho en el subtítulo, lo puede decir en la introducción. Francisco siempre tiene la amabilidad de ahorrarnos eso, y en todos los documentos que escribe nos dice de qué va a tratar y qué otros temas va a dejar de lado por su extensión o por ahí por el interés quizá del momento, que es otro, ¿no? Hay que decir que Laudato Si junto con Fratelli Tutti tienen una unión, una unidad, ¿eh? Hay que verlas, si bien están separadas por 5 años, están íntimamente unidas. Laudato Si lamentablemente fue vista por muchos como una encíclica o un documento verde, ¿no? Una encíclica verde como si tratara de salven las ballenas o salven que no deforesten los bosques y nada más. Y no, es eminentemente social. El Papa hace poco se los dijo
a ciertos catedráticos que fueron allá al Vaticano, a Roma, y también a algunos diplomáticos les dijo que es una pena que se, digamos, menoscabe, diríamos así, cercene la encíclica Laudato Si, digamos, y se la arrincone solamente y se subestime como si fuera un tema solamente social. No es solamente, perdón, verde, no es solamente verde, sino eminentemente social también. Trata acerca de todas las distintas formas de pobreza, donde cuando expoliamos y dominamos sin tener en cuenta las consecuencias de lo que es nuestra casa común en la cual habitamos y de la cual somos custodios, es decir, somos administradores porque Dios nos dio ese encargo como custodios para otras generaciones venideras, como nosotros la hemos recibido también así, es porque quienes más sufren eso son también los pobres. Los que sufren la dominación de nuestra casa común y la expoliación de sus recursos naturales son los más pobres. Son los que sufren después las catástrofes naturales, los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, las sequías. Me dirán que es un terrateniente, un propietario, por supuesto, pero sobre todo es un pobre. Los más marginados, los descartados, los migrantes, los que van migrando de un lado a otro en busca de una vida más digna, más humana, que se ven, digamos, que también lo va a tratar esta encíclica, obviamente. O sea, Laudato Si trataba acerca de la alabanza de San Francisco de Asís, Francisco el Papa, que hizo Jorge Bergoglio tomar el nombre de San Francisco de Asís, y en estas dos encíclicas nos deja bien, ya ahora dicho, por qué eligió a San Francisco de Asís. Lo deja dicho de una manera que, como si uno ahora cerrara con Monio y el círculo, y decir, bueno, ahora entendemos totalmente a Francisco, a dónde quiere ir. ¿Qué es el legado que nos quiere dejar tomando el nombre del poverelo, el pobre de Asís, como decimos generalmente en la iglesia? Bueno, lo que quería decirnos Francisco es que el primera encíclica, Laudato Si, trataba acerca de la alabanza de San Francisco acerca de la creación, todas las criaturas. Pero si no escribía Fratelli Tutti el Papa Francisco, quedaba una pata renga, es decir, quedaba algo ahí trastabillando con respecto al pobre de Asís, porque otra gran dimensión de San Francisco de Asís no solamente la alabanza a la creación, canto a las criaturas, todos conocemos, ¿no?, que está en Laudato Si, sino más bien también la fraternidad universal, sentirse hermano universal de todos los seres humanos, todas las personas, de todos los hombres y mujeres de esta tierra. Tanto es así que entonces ahora podríamos decir que está totalmente tomada justamente toda su dimensión de la espiritualidad que dejó la riqueza San Francisco de Asís con esta nueva encíclica. Dicho eso, también una cosa anecdótica, para que todos sepan, Laudato Si, como Fratelli Tutti, están escritas en el título, es intraducible, es decir, no podemos decir alabado seas o hoy todos hermanos, no. El Papa quiso que sigan en esa lengua, porque la lengua que están escritas no es en latín. Todos los documentos magisteriales están escritos en latín, menos estos dos documentos. Quiso que estuvieran escritos en italiano, y en italiano antiguo. Claro, el Fratelli Tutti es lo mismo para la época de San Francisco de Asís que para hoy. 10 siglos después, o 9 siglos después, se dice de la misma manera en el italiano actual. Fratelli Tutti significa todos hermanos, que es intraducible, como decimos nosotros, a pedido y expreso del Papa. Pero Laudato Si, uno si va a buscar un diccionario italiano, ve que no encuentra esas palabras, porque en realidad hoy no se dice Laudato Si. Laudato Si se decía en la época de San Francisco, es el italiano de la lengua de su época. Hoy sería Laudato Sia. Hoy un italiano te diría Laudato Sia, y significa que está diciendo alabado seas mio signore, ¿no? Laudato Sia mio signore, ¿no? Sería en italiano hoy. No sería Laudato Si como digo. Esa es una particularidad que Francisco quiso salvaguardar y resguardar todavía con respecto a Laudato Si. Dicho eso, también una particularidad de esta encíclica, antes de entrarnos en ella, es que cuando uno va a Laudato Si, se encuentra que quien era en entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, antes obispo auxiliar de Buenos Aires, antes jesuita en Córdoba, provincial y demás, nunca había tenido una inquietud o un interés particular por el tema de la creación, por los temas, digamos, de ecología o demás. Uno no va a encontrar en sus escritos ese énfasis o ese interés. En cambio, y aquí viene lo interesante y muy importante, si uno va a todo el legado de estudio, de interés de estudio de él, y además de todo lo que fue su pastoral, su gobierno pastoral, le diríamos de una manera más sintáctica, y también de todo su legado en escritos, homilías y cartas, sus intereses, su énfasis siempre estuvo puesto en este tema que en Fratelli Tutti sí tiene especial énfasis, que es la fraternidad y la amistad social. Habló de la cultura del encuentro no estando en Roma, habló de ella siendo ya obispo auxiliar de Buenos Aires, que lo escuchábamos al menos nosotros, ¿no? Lo que es la amistad social, la cultura del encuentro, tender puentes, el diálogo,
lo que es el pacto educativo, lo que hoy hablan de un pacto educativo global, lo decía en su momento, ¿no? La importancia del vecindario, por eso habla de escuelas ocurrentes, ¿no? Este tema de las escuelas vecinas, ¿no? Hermanas. Todo este tema en Francisco tiene una densidad de significado muy hondo, muy hondo. De hecho, los invito al que quiera, pueden ir a la página del arzobispado, arsbaires.org.ar, y uno ve homilías del ex arzobispo, están todavía subidas allí, y las homilías, si uno va a las distintas homilías o discursos, mensajes que él tenía, o cartas a catequistas, a los sacerdotes, a religiosas consagradas, va a encontrarse con estas temáticas. Se va a encontrar permanentemente con estas temáticas, o sea que el tema que trata en Fratelli Tutti le es muy familiar, le es muy propio de su esencia, de su madera, y le es muy grato, diríamos así, ¿no? Es propiamente Jorge Bergoglio el que está detrás de esto. Obviamente me dirán Laudato Si también, sí, por supuesto, puso su pluma y demás, pero no fue un tema que a él le haya interesado siempre, entonces, no por nada, no porque se descuidó de la ecología, no digamos eso, no estoy diciendo eso, sino que no le preocupó porque por ahí no era su énfasis, su interés acá en Buenos Aires o en los lugares en los que estuvo. En cambio se dio cuenta y se percató de ello, siendo ya el obispo de Roma el pastor universal de todos, se dio cuenta de la necesidad que había de poner ese énfasis en el 2015, ¿no? Fratelli Tutti la escribió ya antes de que nos azotara y nos diera esta novedad, la pandemia, del COVID-19, pero vino providencialmente el COVID-19 a decirnos más o menos ese mensaje, la urgencia de este mensaje de Francisco de Fratelli Tutti. Es más, Laudato Si creo que es magisterialmente hablando, lo dicen muchas personas, saben que ustedes, no sé si lo saben todos los que nos están escuchando, pero lo han leído más personas ajenas a la iglesia que los propios. Es un manual exquisito, diríamos así, de lo que es el diálogo con la cultura y con el mundo actual. Dicho por algunos catedráticos, agnósticos, y también por políticos, partidarios, de partidos más bien liberales, diríamos, ajenos un poco a lo que es el sentir religioso, diríamos, lo digo explícitamente para que nos entendamos, ¿no? O socialistas de izquierda un poco antieclesiásticos, perdón, más bien un poco militantes antieclesiásticos, ¿no? O alérgicos un poco al sentir religioso, dijeron que es una carta magna que vuelve a tomar partido con lo que fue la Rerum Novarum, ¿no? Es como la Rerum Novarum del siglo XXI, ¿no? Que lo digan ellos es importante. Fratelli Tutti para mí va a tener una difusión aún mayor que Laudato Si, porque nos habla en este tiempo particular de pandemia. De hecho, en los pocos días que estamos, ya tuvo una difusión enorme. Tanto es así que un amigo mío me comentaba que un referente islámico de Argentina le dice, lo voy a nombrar porque es Omar Abud. Omar Abud lo conocerán muchos, que junto a Abraham Skorka, que es el rabino, junto a Jorge Bergoglio, siempre armaban, digamos, los encuentros interreligiosos que estuvieron allí en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, ¿no? Dándose un abrazo, ¿no? En el Muro de los Lamentos. Omar Abud le comentó a un amigo que, digo esto, me lo permito decir porque, él me autorizó. Ustedes no toman, mi amigo es obviamente un referente católico, ¿no? De la Iglesia Católica acá de Buenos Aires, y decía, ustedes no toman todavía dimensión o conciencia de lo que significa que mi jefe espiritual mundial, que es el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, con quien el Papa firmó, ¿se acuerdan? En el 2019, en febrero de 2019, un pacto allí acerca de la dignidad humana y la fraternidad universal, en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, allá por febrero del 2019, que es un documento cabecera de esta nueva encíclica. Dice, ustedes no toman dimensión que el jefe espiritual mío haya hecho un tuit sobre el escrito de Francisco. Ustedes no toman dimensión aún de lo que significa eso para ustedes y para el mundo. El mundo musulmán tiene millones de personas. Cientos de millones de personas. No sé si llegan a los 1.000 millones de personas. Creo que sí. Me parece. Padre, no quiero... Sí. Perdón, me interrumpa. Y también el hecho de que San Francisco en su historia también tuvo un acercamiento al mundo musulmán en un tiempo de conflicto, ¿no? También de llevar la paz, ¿no? En ese momento. Así, eso iba a decir. Está puesto en Fratelli Tutti al principio, lo dice eso el Papa Francisco, porque toma... termino esto, ¿no? Este jefe espiritual de ellos, que es el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, quien firmó con Francisco, como dije, esta declaración, él hizo un tuit que tuvo ya más o menos, me dijeron, 30 millones de reproducciones o más, y decía que esto que escribe mi hermano Francisco nos invita a tener una conciencia viva nuevamente sobre la fraternidad universal, ¿no? Él no habla de fraternidad universal, es subtítulo, habla de fraternidad y amistad social, pero qué importante esto. Eso hace que se difunda el documento, ¿no?
y en un mundo no católico. Eso es lo importante para todos acerca de esto, ¿no? O sea, la difusión corre sola, ¿no? Como bien decía Natanael, el Papa pone expreso así como Laudato Si inspiró a Francisco, al Papa Francisco, en lo que fue el Cántico de las Criaturas, del Poverello, el pobre de Asís, a él lo inspira esta carta de la dignidad, persona humana y fraternidad universal que firmó con el gran imán de Al-Azhar el año pasado, en febrero de 2019, que dije en Abu Dhabi, pero además lo enmarca en la visita que San Francisco de Asís hizo en plena cruzada. No sé si leyeron el libro Exilio y Ternura, si no, no cobro derecho a autor, ¿no? Muchas veces lo recomiendo y lo sugiero. Eloy Leclerc nos escribió dos perlas preciosas, es el primero Sabiduría de un pobre y el segundo Exilio y Ternura. Les recomiendo a todos vivamente, los que nos están escuchando, que alguna vez lean esos dos libros. Son perlas preciosas, bellísimas, de lo que es la espiritualidad franciscana. Eloy Leclerc detalla allí, en la mitad del libro, lo que significó para San Francisco de Asís visitar al sultán Malik el Kamil. Estaba en Egipto, y este sultán, ir a verlo significaba cruzar el territorio ya prohibido, donde él viajó a las cruzadas, viajó en barco a las cruzadas, San Francisco, estuvo con los cruzados cristianos, con permiso del Papa no lo dejaban ir, y él dijo, voy a visitar al sultán. Está loco este hombre, toman de loco, de delirante, que no iba a llegar y iba a volver muerto, y lo dejaron ir. Iba en son de ¿qué? En son de paz. Lo recibieron, y vio en ese hombre, es un hito histórico de la humanidad eso, más que de las religiones, de dos grandes religiones monoteístas y del libro, yo les diría que a todos que es un hito histórico cultural para la humanidad, eso que aconteció en el siglo XI. Esa visita está reflejada en la encíclica al principio, en la introducción que hace el Papa Francisco, porque es lo que lo ayuda a él a enmarcar esto. Es importantísimo esto. Lo que Francisco nos invita con esto es a encontrar, a dilucidar, a dejarnos invitar, llamar y motivar por Dios, diríamos los cristianos, los creyentes, por lo que es el amor universal. ¿Y cómo llegó el amor universal? Desde el amor fraterno. El amor fraterno tiene, ya lo dice en Evangelii Gaudium el Papa, el bien siempre es difusivo, es decir, así como sabemos que el mal por ahí repercute en más mal, el bien es difusivo siempre de por sí, naturalmente. Es así, por inercia es así. El bien es difusivo, hago un bien y eso repercute, da frutos en otros. Entonces, al ser difusivo, el amor fraterno nos invita a abrir el amor con otro, con un prójimo, al amor universal, una dinámica universal, donde entre también la amistad social. La amistad social habla de lo local, lo local. Y para eso, ¿qué toma? Toma en el primer capítulo, él va a hablar acerca de la realidad, ¿no? Pinta lo que es la realidad del mundo actual, ¿no? Los desencuentros, ¿no? Después de lo que fueron las dos grandes guerras del siglo pasado, después lo que fue el esfuerzo de la humanidad desde la ONU, de crear Naciones Unidas, de crear distintos organismos internacionales para siempre bregar por el diálogo, por la paz, para llegar a un escritorio y poder consensuar distintas alternativas antes de ir a la guerra. Bueno, el Papa vio que eso quedó en la nada, porque hoy a los conflictos se los justifican por cualquier cosa dice que es guerra preventiva, guerra justa, la pena de muerte en muchos lugares sigue siendo lícita, legal, en muchos lugares sigue habiendo migrantes y refugiados que sufren atrocidades, gente perseguida, masacrada, trata de personas, gente sin trabajo, gente denigrada en toda su dignidad. Y entonces el Papa se pregunta ¿a dónde llegamos? ¿No? Bueno, estamos peor que antes, ¿no? No sirvió de nada el esfuerzo que se hizo después de las dos guerras, ¿no? Sí. Pedazo de diagnóstico. Claro, exactamente, sí. Terrible. Porque el primer capítulo es como que uno lo lee y bueno, no hay que desesperanzarse, no hay que seguir leyendo. Pero el diagnóstico es muy crudo, ¿no? Como cuando uno va al segundo capítulo de Laudato Si y lee eso y dice, bueno, todo es científico, este es menos científico, digamos, ¿no? Aquel es más científico que el tema del carbono y toda la cuestión más ecológica. Pero uno también dice, uy, ¿a dónde vamos, no? ¿Dónde va la humanidad? Bueno, estamos a tiempo todavía. La pregunta es, ¿estamos a tiempo todavía? Sí. La gran pregunta que él hace, que nos deja a todos como creyentes y no creyentes, es a partir, en el capítulo segundo, de un arquetipo. La figura que eligió Francisco en esta encíclica es la del buen samaritano. Utiliza el buen samaritano, la parábola de Lucas, a partir para ver como arquetipo, figura bíblica, para ver si existe ese amor fraterno que nos lleva al amor universal. Si es extraño en el camino al cual asaltan, es para mí un prójimo, y si yo me vuelvo prójimo de él, ¿no? Es extraño.
esa persona ancestralmente distinta a mí, en mi cultura, en mi religión, en mi raza, y que impactaba odio entre los judíos y samaritanos, de cual no tenían ni que relacionarse porque, para nada, y quedaban impuros, sino si estamos llamados a que el otro es mi prójimo o no. La gran pregunta es, ¿hago un rodeo y me voy para otro lado como hicieron el levita y el sacerdote? ¿O lo miro, me comprometo, me compadezco y lo cargo sobre mis hombros y voy caminando con él? Es la gran pregunta de este documento, ¿no? ¿Hago como el buen samaritano o sigo de largo? ¿Dedico de mi tiempo? ¿Me hago cargo, lo llevo a una posadera, digamos, ¿no? ¿Pago todo lo necesario hasta que se cure, hasta que esté aliviado? ¿O me desentiendo? En este mundo tan frenético en el que todos corremos por tantas cosas, lo más tirano que ofrecemos siempre es el tiempo, el factor tiempo. No tengo tiempo. Yo no puedo, tengo muchos compromisos. La gran pregunta es también, ¿cuántas cosas tendría que hacer este hombre? Y sin embargo hizo un alto en el camino y se preocupó por esta persona. Seguramente tenía que hacer cosas, no es que estaba libre. Y sin embargo se comprometió y lo hizo, ¿no? El Papa dice que aún estamos a tiempo, ¿no? Y juega mucho con eso, con lo local y lo universal. Es decir, la amistad social, como vieron, como de vecindario, así diríamos, como empezar en el pago chico para abrirnos al amor universal, ¿no? Ser hermano de todos, ¿no? Y ahí el corolario un poco de la encíclica lo tiene Carlos de Foucault, el beato, ya nombrado santo, pero bueno, todavía lo nombran beato porque aún no hay fecha de canonización por el tema de la pandemia. Tendrá que ser en Roma y todavía no hay fecha, pero bueno, ya fue declarado santo, beato Carlos de Foucault, y él se sentía el hermano universal, ¿no? El hermano de todos, Carlos de Foucault. Este hombre francés también es una hermosa historia que a todos los invito a que la lean alguna vez, los escritos espirituales de Carlos de Foucault o algo acerca de su vida. Él decía siempre que quería el último lugar, ¿no? Siempre pedía eso, hasta que un día dijo, no, el último lugar no, porque soy tan soberbio que quiero el último lugar, que ese es el único que tiene Jesús, dice. Quiero el anteúltimo lugar, decía él. El último no, porque el último es del Señor, decía, ¿no? Yo quiero el anteúltimo lugar, ese que nadie quiere, ese que nadie va a elegir nunca. De eso se trata, ¿no? Pero bueno, les comentaba que hay un dinamismo en la encíclica, los capítulos versan acerca del dinamismo universal del amor, digamos, la dinámica que va de lo local a lo global, digamos, ¿no? La universal, y de allí va lo que es la sana política. Y la sana política que habla el Papa es el diálogo, ¿no? Naciones Unidas, que les da un imperativo importante, una invitación a Naciones Unidas, que cree que para que las Naciones Unidas siga con su Carta Magna, tienen que rever un poco todo. O sea, llama que las Naciones Unidas un poco, no lo dice de esta manera, pero lo digo con mis palabras, vuelvan las cartas al mazo, mezclen y barajen y den de nuevo las cartas, porque como está hoy la ONU no sirve para esto, ¿no? Porque hay un nuevo orden mundial. El Papa dice, ya cambió también todo. Hoy hay un nuevo orden mundial, y por el nuevo orden mundial que hoy existe, por la urgencia que tiene la humanidad por lo que está pasando, pero a la vez por lo que nos deja la pandemia, necesitamos entablar un diálogo en la mesa todos juntos frente a este nuevo, no es que el nuevo orden mundial lo imponemos nosotros o la iglesia, el nuevo orden mundial se da porque se está dando, lo da la cultura, lo da la realidad, y como la realidad es injusta, tenemos que ir todos, tratar de ir para el mismo lado. Y ahí dice, bueno, de la amistad social, tender puentes de encuentro, lo que es la cultura del encuentro, lo que es el diálogo político para él, la sana política. Muchas veces, voy a hablar un poquito mañana, es una homilía, ¿no? Pero esto de a Dios vieron al César lo que es, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? A veces llegó un poco al no compromiso de los cristianos con las cosas, las realidades terrenales, ¿no? Del mundo. Y es un problema eso, ¿no? También muy tentativo, muy tentador, porque uno cree que meterse en la cosa política es malo, y está mal, porque confundimos dos cosas. La política, todos somos seres políticos. Me dicen a veces, bueno, padre, yo política no me meto, y ustedes tampoco deberían meterse en política. Y uno dice, si uno no se mete en política, lo digo de Aristóteles, lo digo, estamos amputando una dimensión nuestra. Todos somos, una dimensión del ser humano es ser político. Ser político significa entrar en relación con los demás y vivir en una sociedad justa, la polis de Platón, ¿no? Poner un orden justo a las cosas, ordenar la sociedad, el pueblo. Entonces, lo que nos invita el Papa en la sana política, lo que no tenemos que entrar es en el partidismo, que eso es distinto. Nosotros los ministros no tenemos que entrar en el partidismo, los laicos están llamados a meterse en el campo de los partidos políticos también, ¿por qué? Pero los que sí estamos nosotros llamados todos como cristianos, como bautizados, es contribuir siempre al bien común, a edificar el bien común, a luchar por la justicia social, a por cambiar esta realidad que es injusta, a entablar siempre diálogo, la cultura del encuentro, la amistad social, todos esos temas, grandes temas que el Papa lo va a especificar en el tema de los migrantes, de la guerra justa, de la pena de muerte,
y demás, también de la propiedad privada, son temas que nos deja a nosotros como enseñanza la encíclica. Y lo que desarrolla como nuevos temas, Francisco, que son un poco novedosos con respecto al antes, es que va más allá de San Agustín. Dice, San Agustín todavía toleraba un poco la guerra justa. Decía que había algunas cuestiones que podían justificarla. El Papa dice, hoy ya, y la verdad que 15 siglos después no podemos sostener eso. Hoy dice, no, hoy ya no, y lo escribe y lo deja claro, ya está, sienta precedente en el magisterio. Por más que Juan Pablo II lo condenó y Pablo VI y muchas veces, pero nadie fue tan explícito en un magisterio social como una encíclica como lo es Francisco ahora. Hoy ya no sostenemos eso, dice el Papa. San Agustín hasta ese momento sostenía eso. Hoy ya no sostenemos la guerra justa. Un cristiano no puede sostener la guerra justa, una guerra preventiva, una legítima defensa. La legítima defensa dice sí, dentro de un marco teórico tiene razón de ser, obviamente. No es me dejo atropellar y matar por todo, eso no. Pero esta guerra justa preventiva ¿se acuerdan lo que fue la guerra de Irak por ahí en el año 2003? Que se enarbolaban banderas un poco Afganistán, Irak, de la guerra preventiva, la guerra justa y demás. Bueno, hemos visto lo que ha pasado. Él dice, con el daño que hacen hoy las guerras tecnológicas, nucleares, atómicas, químicas, podemos hacer mucho más daño de lo que queremos evitar. Y lo vemos, lo que fue Hiroshima, Nagasaki, Vietnam, todo lo que fue las guerras de África, las guerras civiles, las guerras étnicas en Asia que aún siguen, en Myanmar, en Birmania. Terrible. En Irak, en Afganistán, en Palestina, en el Líbano. Son terribles. Entonces, las consecuencias son más brutales. Siento un precedente, Francisco. Con respecto a los migrantes, lo mismo, no va a hablar de su dignidad. Y acá siento un precedente con la pena de muerte. Sabíamos ya que el Papa mandó cambiar el catecismo de la Iglesia Católica, no sé si todos sabían, mandó cambiar el artículo, ¿no?, de la pena, acerca de la pena de muerte, que dice ya no se tolera más. Y la Iglesia se compromete a trabajar para su total abolición en el mundo. Es decir, no la podemos ni tolerar de manera pequeña. ¿Por qué dice el Papa? Porque, y acá viene un tema muy interesante, porque si yo no se la niego ni al más criminal de todos, no se la puedo negar a nadie ya. O sea, todos tienen la dignidad, también los niños sin nacer, ¿no? Entonces, lo que dice el Papa es la dignidad universal es para todos. Si aún al más criminal no se la niego, no se la voy a negar a nadie. Aunque ese criminal, ustedes miran, ¿y pero qué hacemos con esos criminales que tienen que estar condenados a pena de muerte? Que la sociedad, obviamente, les dé un restablecimiento, digamos, ¿no? Que puedan tener un restablecimiento. Si no lo pueden tener la sociedad un restablecimiento, lo que diríamos es que las personas tengan reclusión perpetua. Hacer, obviamente, nadie dice que vayan y que machaquen a las personas, ni nada de eso, o hagan más daño a otros, sino que tengan resguardo la ciudad de ellos. Pero no toleramos, nosotros ya no aceptamos la pena de muerte. Y lo que el Papa da un salto muy importante, que está unido al tema de los migrantes, y con eso quería terminar como las novedades de la encíclica, es el tema de la propiedad privada. Obviamente, debo decirlo acá un poco para los que un poco entienden, y también lo explico brevemente, los sectores más liberales, digamos, ¿no? Los sectores más de la libertad, más libertad al mercado, ¿sí?, sin tanto flujo de del control de un gobierno, de la política, de la sana política al gobierno, y ponen la economía especulativa y financiera por encima de la política del bien común, digamos, ¿no?, del bienestar social, hace que estén en contra de este punto, obviamente, porque la propiedad privada, el Papa da un salto al más allá. Siempre nosotros los cristianos en la doctrina social de la Iglesia manteníamos esto que decíamos, bueno, la propiedad privada sí, pero la propiedad privada tenía una función social. Esto lo sostuvo Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI in Caritas in Veritate. Hasta ahí vamos bien. Lo que Francisco une y da un poco más es que la propiedad privada tiene una función social, pero está ligada al destino universal de los bienes. Es decir, está supeditada al destino universal de los bienes, el cual todos, la tierra, y esto lo une a los migrantes, también con el tema de la dignidad de los migrantes y la dignidad universal de todas las personas. Si yo, porque viví y nací en un lugar, un chico que nació, no sé, pongámosle en Somalia, ¿es menos digno de tener el derecho a estar bien alimentado y a tener un crecimiento digno por haber nacido en Somalia que yo que nací acá en Buenos Aires porteño y nunca me faltó nada para educarme y para desarrollarme en la alimentación? ¿Es menos digno esa persona, está condenado por haber nacido en Somalia? Nos parece, y les pregunto a ustedes, ¿no?, que tiene menos dignidad por eso. No, la dignidad es la misma. Exactamente. No. Entonces, lo que el Papa da ese salto es decir, bueno, justamente la propiedad privada tiene una función social que en realidad es de todos.
no le puedo, mi país, los recursos del país también son del extranjero, dice. Y entonces al migrante también tiene que también poder tener una posibilidad de desarrollo con los recursos que le son también propios de un país. Obviamente, dice él, y pone la distancia, que lo ideal que es en el mundo, es que cada persona se quede en su lugar. ¿Pero por qué se quede en su lugar? Porque en su lugar, en su etnia, con su cultura, lo mejor es que esté en su hábitat, en su hábitat cultural, con sus costumbres, con sus tradiciones, y que desde allí pueda desarrollarse y promoverse. Pero cuando eso es casi imposible en muchos lugares, está el tema de los migrantes forzados, ¿no? Por las guerras, porque no tienen nada, y porque también, como decíamos recién, el nuevo orden mundial, las naciones más ricas, adineradas, poderosas, dan la espalda. Cuando estas cosas se dicen, aplauden al Papa en Naciones Unidas, aplauden en Estrasburgo al Papa en la Unión Europea, o a los que lo digan, uno recibe aplausos, recibe elogios, pero después las cosas quedan en la nada. Los contratos sociales quedan nulos, quedan como si hubiéramos hablado a la pared, ¿no? Y sin embargo sigue habiendo muchas naciones que tienen una injusticia social muy grande, porque lo decimos a todos, ya estaba dicho en el Laudato Si, pero lo seguimos diciendo, el Papa pide la condonación de algunas de esas deudas externas para muchos países, como lo piden también otros países y otras naciones, lo pide el Estado Vaticano hace muchos años para los países. Juan Pablo II lo empezó a pedir sobre todo con más fuerza para los estados más pobres. No pueden pagar una deuda externa, sabemos que nunca lo van a pagar, nunca van a poder hacerlo, siempre van a estar supeditados al subdesarrollo y cada vez peor. Entonces, y lo que dice también un poco, no la dato sí, pero lo que dicen muchos estudiosos, digamos, de la parte social de la teología, es que, y también en la cultura, en la política, sobre todo occidental, se dice esto, muchos de esos países fueron colonizados en el siglo XX, XIX-XX, y fueron expoliados de sus recursos naturales por las potencias, que después los descolonizaron, los dejaron con guerras civiles, y después, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Y les dejan con deudas externas intolerables, ¿no? Bueno, de esa injusticia nos habla el Papa Francisco, ¿no? Es un documento crudo, pero que se nos invita a todos a ¿qué? A sentirnos hermanos, a sentir el llamado por el bautismo, nosotros los cristianos, pero con todos, como lo hizo el Papa San Francisco de Asís con el sultán Malik el Kamil, allá en el siglo XI en Egipto, como lo hizo Francisco el año pasado con el gran imán de Al-Azhar, Ahmad al-Tayeb, y como lo hace hoy a toda la humanidad, a sentirnos hermanos, unos de otros como el buen samaritano, a ir a socorrer al samaritano, a socorrer a esa persona, a socorrer al caído, al tendido, a ese que es distinto a mí, a ese que es ancestralmente tan diverso y odiado quizá por mis ancestros. Bueno, poder dar un paso y decir, bueno, lo que es la amistad social, es un nuevo contrato, digamos, ¿no? Es un paradigma nuevo el que nos invita el Papa Francisco hoy, nuevo y tan antiguo también a la vez, ¿no? Es un paradigma nuevo en el medio de nuevo orden mundial que se nos presenta, digamos, esta realidad, digamos, ¿no? Padre, y por ejemplo, para lo que estamos acá compartiendo, este momento de charla, ¿cómo poder vivir y qué consejo nos daría vos para que podamos vivir esto que nos invita el Santo Padre, ¿no? En el barrio, en la casa, bueno, justamente ahora en este clima no tanta salida, ¿no? Pero sobre todo en el hogar. Uh-huh. Primero, podríamos ser artífices de paz, ¿no? O por lo menos pedir la gracia a los que somos creyentes de realmente asimilar y aceptar, pero decirnos una cosa es decirlo, declamarlo expresivamente, otra cosa es encarnarlo para que todas nuestras orientaciones, decisiones y obras vayan en esa línea, de que todos tenemos la misma dignidad, ¿no? Todos tenemos la misma dignidad. Por el bautismo tenemos una dignidad que nos da el primer piso, que nos da el piso para ir al techo, que es la santidad, digamos, ¿no? Los cristianos decimos. Pero todos tenemos una dignidad de piso, todos, aún los no bautizados, que es la dignidad de ser criaturas, venimos del alma pluma, diríamos así, ¿no? Del mismo creador, del mismo barro del suelo se nos formó, del mismo arcilla del suelo, el mismo polvo, tenemos el mismo aliento de vida que insuflaron sobre nuestras narices, que nos dieron ese espíritu para tener hoy un ánimo vital, digamos, ¿no? Entonces, que estemos aquí provincialmente conviviendo con estas personas en esta etapa histórica, en el año 2020, y bueno, Dios lo quiso así. No reniego por no haber nacido en el siglo II antes de Cristo, o en el V, el X, el XV, el Renacimiento, o ahora, ¿no? O el 25, el que vendrá hoy, ¿no? Ser artífices de paz. Y el Papa ahí lo dice, ¿cómo uno es, más que trabajador, dice artesano de la paz? Dice, la paz es una artesanía,
artífice. Vieron que el artesano le lleva tiempo, es meticuloso, ¿no? Porque la paz lleva tiempo. Es como la confianza, que uno va a un lugar y dice, bueno, esta persona, bueno, la hablé todo el tiempo, para que la persona me tenga confianza, uno tiene que hacer un trabajo a veces de años, horas, tiempo, demostraciones, pero la confianza se puede romper en una milésima de segundo si yo la defraudo en algo porque le mentí o porque le fui deshonesto en algo, ¿no? Bueno, acá lo mismo, la paz enseguida se rompe, pende siempre de un hilo, ¿no? Y más la paz entre naciones, ¿no? Entonces, ser artífice de paz, artesano de la paz, significa tener mucho cuidado con, digamos, las declaraciones que uno hace, ¿no? Lo que yo puedo decirle a otro, los comentarios que puedo hacer. Y a veces yo escucho eso, ¿no? También lo puedo decir yo, ¿no? No me voy a excluir de esto, ¿no? De que, bueno, unos y otros, ¿no? Nosotros y ellos, ¿no? Nosotros que somos tal forma, ellos que tal otra, ¿no? O nosotros que tenemos tal forma de ser o de pensar, de sentir, y ellos tal otra cosa. O este grupo de personas que hace tal cosa, ¿no? Que puede ser, no sé, por decirles, a veces escuchan cosas de algunas personas que por haber nacido en otro lugar se dicen cosas de color, ¿no? Estos negros, que dicen, y uno dice, ¿y por qué? ¿No? ¿Desde dónde viene eso, no? Ser siempre poder contribuir, abonar, edificar, digamos, una sociedad más justa. También nosotros desde nuestro lugar significa poder poner un mensaje de paz, mensajeros de paz diríamos más fácil, ¿no? Pero servidores de la paz es de esa manera, ¿no? Artífices de paz en las cosas pequeñas que nos tocan, en casa, en el trabajo, con los vecinos, con el vecindario, con los que piensan distinto, pero lo más difícil es ahí, ¿no? Con los que piensan distinto de mí, con los que son distintos que mí, los que tienen opciones y orientaciones muy distintas a las mías, bueno, con ellos poder entablar un diálogo, ¿no? Poder ver que el consenso no es la suma de las voluntades, que el consenso no es imponer mi verdad o dejar ceder toda la verdad del otro, sino consensuar, ir dialogando para ver qué es lo mejor para este momento, para los dos, digamos, ¿no? Con respecto a esto, y que repercute en el bien común. Con el bien común tampoco es la suma de los bienes particulares de cada uno, no. El bien común no es la suma de nosotros tres que estamos, que yo veo a usted o de todos los que nos están escuchando y viendo y participando en este momento, ¿no? Es más que eso, ¿no? Creo que eso abona. Y también, para los cristianos, ustedes miran, eso no es para casa, pero bueno, ser también buenos ciudadanos, ¿no? Ser todos buenos ciudadanos, ¿no? Ser buenos cristianos, ser un buen ciudadano, contribuir al bien común, una sociedad más justa, ¿no? Interesarnos por la política, pero por la sana política. La sana política, vuelvo a decir, no significa enrolarme en un partido político, no estoy diciendo eso. O decir si voté por este o por el otro, tampoco es eso. La sana política es la política pública, que es ayudar y por, no sé, pongámosle, alguien que no cree, nosotros ayudamos al comedor San Cayetano. Alguien que no cree puede hacerlo a través de ayudar a un comedor comunitario, una sociedad de fomento, una biblioteca popular, un jardín de chicos, gente que necesite ayuda de otros, digamos, para poder, diríamos, poder tener una mayor dignidad, digamos, ¿no? De lo que le está aconteciendo, diríamos así, ¿no? No sé si me expresé concretamente, pero bueno, son pequeñas cosas que uno diría, bueno, ¿cómo soy prójimo del otro, no? ¿Cómo me hago prójimo de los demás? Sí. Dani, viste que la semana pasada estuvimos con Virginia, acá justo el sábado. Hacenos así cortito una bajada concreta de lo que es el servicio social, la labor que desempeña, porque me parece que esto que estás planteando de la encíclica de Francisco, me parece que hay una concreción justamente acá en el santuario en el servicio social. Bien. Bueno, el servicio social, y lo digo con algo que también nombra Francisco, ¿no? Que quiero ir a esto. A veces pensamos nosotros que lo que le pasa a otro, distinto de mi familia, a otro, ¿no? Un ajeno que no conozco, un X, que esté mal, o esta toma de tierras de Guernica, pongámosle, ¿no? Bueno, eso a mí uno puede decir, bueno, ¿a mí qué me toca? Yo no vivo en el partido presidente Perón, a mí eso no me cambia. O los incendios forestales de Córdoba, uno dice, bueno, no, ¿y a mí qué me toca? Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, a mí eso no me interesa, o los incendios forestales en el litoral, ¿no? O lo que acontece en Brasil, a mí no me interesa. Siempre el Papa lo dice muy claro, cuidado porque es un caldo de cultivo. Todo lo que... Eso es pensar, ¿vieron? Como encerrarse como metafóricamente en un country, ¿no? El barrio cerrado. Pensar que si yo me encierro ahí, a mí no me va a pasar lo otro.
tarde o temprano ese boomerang de una sociedad injusta, una realidad injusta, me va a acontecer y me va a venir a mí, a mi familia, a mis seres queridos, o al menos a las generaciones venideras, digamos, que dependen de mí, ¿no? Digamos, de mi apellido, uno diría, ¿no? De mi familia. Nunca hay que ser ajeno a pensar que esto a mí no me toca, digamos, ¿no? Y lo mismo acontece acá en el servicio social, ¿no? Del modo que hay mucho anonimato con las donaciones que se reciben acá, que son ofrendas. Nosotros a las donaciones las llamamos ofrendas porque tiene un sentido religioso muchas veces. La ofrenda es por una promesa a San Cayetano, a la Virgen, a Cristo, si no es una promesa, es una ofrenda a Dios porque le ofrendan algo, porque les cuesta de sí mismo o de un familiar algo. No he hecho promesa, pero lo ofrendan para que se recupere, lo ofrendan para que estemos mejor. Y tiene mucho anonimato, ¿no? Siempre decimos que la ofrenda en el santuario es sagrada, ¿no? Y en el servicio social, que funciona en el santuario hace muchísimos años, de una manera más institucionalizada, como en la Casa del Santuario desde el año 89, pero como atención, digamos, social a las personas más necesitadas y vulnerables, lo hace ya hace 50 años prácticamente, que estaba el Padre Ángel Salaverremborde acá en el santuario. El santuario tiene como su corazón ese también, ¿no? Diríamos que si todo el cuerpo es este templo que le da vida, el servicio social es un poco el corazón que late y que nos lleva a ver, o esos ojos que nos llevan a ver quién es nuestro prójimo, ¿no? ¿Quién es nuestro prójimo? La parábola del buen samaritano, volvemos, ¿no? Los ojos del santuario, el corazón del latir del santuario pasan por el servicio social y el comedor, ¿no? De lunes a viernes, en una época normal, se atiende en el servicio social a muchísimas familias. Virginia lo comentó, también en el comedor lo hacemos de lunes a viernes por la tarde-noche. En el comedor en este tiempo de pandemia lo hacíamos también sábados y domingos al mediodía, ahora en este momento sábados al mediodía nada más, además de lunes a viernes a la tarde-noche. Y el servicio social está más, digamos así, más cerrado, digamos, ¿no? Por el tipo de atención que da. Pero el servicio social, la atención que presta no es solamente para las familias necesitadas del Gran Buenos Aires o algunas del barrio. También damos un montón de atención a comunidades del interior del país y también comunidades del muy, digamos, ya no es el Gran Buenos Aires, digamos el AMBA, lo que queríamos hoy, que se puso de moda con la pandemia el AMBA, sino saliendo del tercer cordón de Buenos Aires, pongámosle, no sé, pongan Junín, la provincia de Buenos Aires, o Bahía Blanca, o 9 de Julio. Bueno, también damos ayuda a ciertos lugares que a veces lo requieren, digamos, ¿no? El interior de otras provincias y también el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A comunidades hermanas que necesitan ayuda, ¿no? Sobre todo ahí está el trabajo de los trabajadores sociales, que atienden a las personas ni bien llegan. También está la oficina de empleo, que era antiguamente llamada bolsa de trabajo, ¿no? Donde las personas se anotan y los empleadores llaman y ofrecen hay una oferta y demanda, digamos, ¿no? Hacemos de intermediarios de las personas. Hay cursos de capacitación con salida laboral, con títulos, digamos, oficiales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque los docentes es un convenio que hay con el gobierno de la ciudad, lo contó Virginia, para capacitación de amas de casa, para capacitación de cuidados de personas, para capacitación de tareas, aparte domésticas, tareas de algunos oficios, digamos, ¿no? Peluquería, ¿no? Hay muchos oficios que hacen. También hay una farmacia, ¿no? Una dependencia de farmacia para las personas necesitadas, una ropería, se les da alimentos, que los trabajadores sociales brindan eso, y también, bueno, hay una oficina de acceso a la justicia, que es muy importante, donde en el último tiempo vinieron muchísimas personas que sufren violencia institucional, doméstica, familiar, ¿no? Eso es cada vez más recurrente en nuestra ciudad, creo que en el entorno de todos, ¿no? Lo vemos más a diario, el tema de la violencia verbal y física. Entonces, esto es un gran progreso que el santuario tenga también esa oficina de acceso a la justicia, porque permite que muchas personas puedan allí tener un lugar de resguardo donde poder llevar todo su angustia, digamos, ¿no? Encontrar contención, orientación, ¿no? Todo es gratuito, todo es gratuito. El santuario es en parte el buen samaritano, no por los curas, no por la institucionalidad de lo que es el obispo o las paredes, sino porque lo que le da vida es el pueblo fiel de Dios, ¿no? Que peregrina acá, que es el que trae las ofrendas y aquellos hermanos necesitados que necesitan una ayuda, que están vulnerados en sus derechos y se van satisfechos, aunque sea en su mínima expresión, porque no es que los ayudamos en todo, se hace lo que se puede acá en una mínima expresión, pero es una atención que se les hace y en muchos casos es mucho, porque mucho lo agradecen esas familias, ¿no? Qué bueno, padre, también, así como venimos hablando de que
nuestros hogares se han convertido en santuarios, empezamos a vivir la fe en nuestro hogar. Lo pensaba en esto, que así como el santuario está siendo artífice de paz, como nos pide el Papa Francisco en Fratelli Tutti, también que nuestros hogares se vuelvan artífice de paz, ¿no? Paz interna, como hablábamos recién, y también paz externa, que es ayudando al santuario a seguir ayudando a la gente, ¿no? Por eso acá sume la placa abajo Alejandro con el tema del azúcar, el aceite, la harina, fideos, arroz, picadillo de carne, yerba, leche en polvo, los pañales, ¿no? Eso venía pensando como también esta unión alrededor de ser artífice de paz. Así es, empieza por casa, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero bueno, empieza por la propia casa, por el propio hogar, la paz con uno mismo, la paz con los demás, con aquellos que más me cuestan, pero también con aquellos necesitados que sabemos que están. Y yo mismo a veces sugiero cuando alguna persona me pide un consejo, si uno se embrolla mucho y dice, yo perdí la paz porque me embrollo con los problemas de otro, digo, también uno la va a recuperar, es así, es providencialmente así. Cuanto también más salgo de mí mismo y ayudo a los demás, y me pongo la atención y la mirada en los necesitados, recupero la paz también, ¿no? Uno cree que, me descuido a mí, y uno dice, no te descuidas a vos, no nos descuidamos a nosotros mismos, estamos también contribuyendo al bien común. Cuando contribuyo al bien común ayudando a los demás, también me ayudo a mí también para ser artífice de paz conmigo mismo, en mi familia, con mis vecinos, en mi compañero de trabajo, en mi comunidad, ¿no? Los hermanos de comunidad o acá en el santuario, los peregrinos, entre todos siempre nos contribuimos a ser artífice de paz, ¿no? Cultura, lo que es tender puente de encuentro, diríamos, ¿no? Uno de los puntos de la carta habla de que el hambre es un delito, la comida es un derecho inalienable, dice. Y qué bueno que nosotros como santuario ya lo veníamos haciendo y lo seguimos haciendo, ¿no? Digo, para rescatar esta unión que hay entre nuestro Papa, entre la encíclica que nos ofrece ahora y las actividades del santuario. Así es, el santuario es puente de encuentro, diríamos, hace muchas décadas, con las comunidades más necesitadas, con las familias más necesitadas, con esas mesas que requieren, y a veces no solamente con algo material, también hay que decirlo, muchas personas vienen acá a buscar justamente como santuario, por excelencia, el consuelo, la paz, esa paz que solamente nosotros en nuestro caso, yo como sacerdote, como ministro y servidor del Evangelio y de la gracia de Dios, lo hago a través de un sacramento o un consejo, pero uno no es dispensador, digamos, el instrumento es un humilde instrumento, el que lo da es Dios, ¿no? Es su espíritu. Y el Espíritu Santo nos da esa paz, ¿no? La gente realmente sale transformada del santuario. Es un lugar de mucha bendición, de mucha gracia, donde viene a buscar eso, ¿no? Viene a buscar irse con paz, con consuelo, serenidad, pero no una cosa intimista, como para decir, bueno, me quedo conmigo mismo, estoy bien como un tipo New Age, ¿no? Diríamos, prendo unas velas, pongo la música zen y estoy bárbaro conmigo mismo y no me va a pasar nada, no. Sino de amor cristiano, de buen samaritano. Estoy en paz conmigo mismo, puedo ser instrumento de paz, de reconciliación con los demás, tener puente de encuentro, de diálogo con alguna persona que esté enemistada con otro, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Venciendo al odio, el revanchismo, el rencor, el resentimiento, ¿no? Eso es muy importante, sí. Es muy importante. Bueno, el tema del alimento acá siempre estuvo muy el hambre, muy aliado del santuario, ¿no? Porque en el año 1980, que era el 81, Saludo Baldini hizo la gran, junto con la famosa CGT en épocas todavía de dictadura, que estaban prohibidos, estaban amenazados de no hacerlo, pero lo hicieron igual, estaba el padre Bellón en esa época, hicieron la famosa marcha por el hambre, ¿no? En contra del hambre, digamos en Argentina, una famosa, que fue una cosa dentro de los parámetros en plena dictadura, como llama atención, muchos lo llaman como una antesala de la democracia que estaba por venir, ¿no? A partir de eso, no digo que a partir de esto propio fue, pero en todo ese contexto es que Alfonsín dice, con la democracia se come, se cura y se educa, digamos, ¿no? Era la necesidad que había en el país en ese momento, ¿no? Los alimentos también tienen mucho que ver acá por una razón muy también que todos nos damos cuenta, digamos, ¿no? Es muy explícita. Es el santo patrón de la providencia del pan y del trabajo, ¿no? Tiene junto a la imagen San Cayetano las espigas, ¿no? Espigas de trigo. Esas espigas las tiene él, no están originalmente en su imagen. Si uno va a Vicenza, uno va a Nápoles, si uno busca estampas en España, porque la devoción acá a Argentina llega a través de Mamontura, a través de España, digamos, ¿no? Si uno va a España o va también a ver estampas anteriores a la década del 30 en Argentina, cuando las hermanas pusieron acá en la capilla, que era el colegio, pues esto era una capilla del colegio de las hermanas,
de la Santa Casa de Ejercicios, allá de Independencia y Salta, para los que no lo saben, es la capilla de esa misma congregación de hermanas. Es, digamos, uno diría, la imagen no tenía las espigas, no sé si alguna vez lo han contado eso, pero, o lo saben, acá la puerta entreabierta, pero lo abono para decirlo, si no lo repetimos, lo recordamos. Tenemos un programa planificado con la historia, así que pero nos viene bueno, barro. bueno, la espiga es justamente el signo que se puso en la década del 30, la década del 30, como todos, digo todos recordaremos, ¿no? Es la Gran Depresión económica, ¿no? Recuerdan de Wall Street, la Gran Depresión del 30 es una época muy difícil para todos, repercutió en todo el mundo esa gran crisis económica de la década del 30, y entonces, en esa gran depresión que había económica, en esa época estaba el padre Falgioni, aquí de párroco en San Cayetano, tuvo muchos años, y él tuvo la genialidad de hacer ver que había muchas personas que venían de los campos, no acá de Buenos Aires, eran muchas quintas todavía en este lugar, ¿no? Pero venían de lugares igual de Gran Buenos Aires, digamos, más lejanos, por ahí, digamos, así como fuera Pampe, Guajó, ¿no? Qué sé yo, San Andrés de Giles, venían y pedían porque estaban con sequía, con inundaciones, porque no era buena por la cosecha, no les llegaban a tener, digamos, lo necesario para seguir haciendo una nueva siembra el año siguiente. Muy difícil el campo, ¿no? Muy sacrificado el campo, máxime en una cuestión de un contexto de depresión económica. Bueno, entonces él le decía que le rezaran a San Cayetano, ¿no? Y entonces, ¿qué ingeniería tienen? Algunas personas hicieron la promesa, tuvieron una cosecha bárbara, récord, y las personas traían la espiguita después, ¿no? Esa primera, vieron como es bíblico. Las primeras ofrendas, la primera cosecha, la primera cosecha de esa siembra que se hizo, bueno, los primeros frutos de la cosecha se traían acá, como ofrenda a Dios. Y ahí se le ocurre la genialidad, pone la espiga en la imagen. Y empieza a hacer estampitas con la imagen y manda las estampas de San Cayetano con la espiga por todos lados, diciendo que es el patrono del pan, del trabajo, de cuando falta el pan en la mesa. Y la gran, si no fuera por el padre Falgioni, por esta curiosidad, no sé, bueno, solo no hay hipótesis, porque en el camino de Dios no podemos hacer hipótesis, pero Dios se valió de eso, de él como instrumento, de este párroco y de esa cuestión, ¿no? Pero no, hoy diríamos que no hubiera sido igual que lo que es hoy si no hubiera hecho él eso, porque la devoción popular a San Cayetano comenzó ahí, en la década del 30, uniendo este párroco la espiga a la imagen de San Cayetano. Hizo que nunca más se separe del ideario, del horizonte de un argentino que culturalmente le dicen pan y trabajo y que dice San Cayetano, o viceversa, dice San Cayetano y dice pan y trabajo, ¿no? Es como irte a Nigeria, como contaba una vez uno que le iban a asaltar en Nigeria y contó que dijo Maradona, y le dijeron, se dieron cuenta que era argentino, entonces no le robaron, porque lo querían a Maradona, ¿no? Maradona es conocido de otro lado y cuando no te sé entender decís, ¿cómo le hago entender que soy argentino? No me entiende este hombre. Bueno, Maradona, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con San Cayetano. Uno va a cualquier rincón del país y decís, te pasa en cualquier lugar, vos vas a un lugar, me ha pasado todo esto en San Cayetano. En Liniers, San Cayetano, Liniers, uno a veces no toma dimensión en el lugar en el que está. Pero ese lugar no es que le corresponde, le compete a uno o al párroco que estuvo, o al servidor que estuvo antes. Es algo que es dueño, diríamos así, digamos, tiene la localía todo el pueblo de Dios, ¿no? Todo el pueblo que peregrina a Argentina, el pueblo de Dios que peregrina a Argentina, y también de países limítrofes, también hermanos, que peregrinan acá en Liniers, tienen esa localía, digamos así, ¿no? Esa patente, digamos, ¿no? Ese patentamiento de ser San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo. Dani, ahora Nata va a leer las intenciones que fueron dejando acá en los comentarios y pedimos si haces una oración para juntarlas, para recolectarlas y si nos regalás tu bendición, ¿puede ser? Por supuesto, sí, claro que sí. Bueno, padre, unimos las intenciones de Marcela, de Mónica, de Teresa, que también estuvo presente ahí con algunas intenciones puntuales, por Héctor López, por Vivi, por Tati Ponce, por María Ángel. Uy, se cortó. Rubén, Vivi, Mónica, Miriam. Creo que ahí estamos, ¿no? No sé si hay alguna más que se me esté pasando. Claudia, Teresa, Evangelina, Alejandra, Cheli, y no veo más. Juntamos todo eso y lo ponemos para que vos hagas una oración y nos regales tu bendición. Por supuesto. Le pedimos
a Dios Todopoderoso, nuestro Padre Providente, que escuche las intenciones de lo más profundo de nuestro corazón, esos deseos, anhelos profundos que tenemos en lo más hondo, lo más íntimo de nosotros. Eso que a veces también no nos atrevemos a pedirle. Eso que está tan escondido que a veces no sabemos que lo tenemos, que no lo hicimos todavía consciente. Todo eso se lo abrimos a nuestro corazón y se lo presentamos a Dios nuestro Padre, para que por su providencia amorosa y misericordiosa nos sostenga con su halo de vida, nos infunda esperanza, nos renueve en el amor a los hermanos, el amor a hacernos prójimos de los demás, a sentirnos prójimos y próximos de todos los hermanos, de todos y cada uno, especialmente de aquellos que nos disgustan, de aquellos que nos pelean, de aquellos que son tan distintos de nosotros, o que nosotros también queremos alejarnos de ellos porque son distintos a nosotros. De todas esas personas, también de aquellos que nos han herido alguna vez, o de que nosotros hayamos herido alguna vez a ellos, le pedimos al Señor que nos sane, que nos renueve con su paz, que la luz de su Espíritu Santo nos purifique como un fuego por dentro que nos abraza, con el viento de su Espíritu Santo que entra por las puertas y ventanas de nuestro corazón y nos renueva en nuestra existencia, para que podamos ser humildes instrumentos, artífices, artesanos de su paz, que podamos ser cultores del encuentro, que podamos edificar el bien común con alegría, con fervor, con audacia, en este mundo tan dividido, que podamos siempre sembrar la semilla de la fraternidad, de la hermandad y la amistad social, como lo hizo San Francisco de Asís. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Le pedimos a Dios Todopoderoso que derrame su misericordia y su gracia sobre nosotros, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos, hermanos de comunidad, servidores, peregrinos. Le pedimos que los toque con su gracia, con su amor infinito, con el cual nos abraza cada día y nos levanta. Le pedimos que bendiga nuestras mesas para que no falte por intercesión de San Cayetano, nuestro amigo patrono, el pan de cada día y un trabajo digno en nuestras manos. Se lo pedimos a Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dani, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a Nata que se nos fue. Se nos fue. Muchas gracias. Gracias, Ale, a vos. No, gracias en serio. Y bueno, vamos a tener que llamarte de nuevo en algún momento. Volvemos. La figura difícil, porque es muy lindo escucharte. Hay muchos comentarios muy, muy lindos que fueron dejando ahí los que nos fueron siguiendo en esta tarde. Así que hay mucho para hablar, así que estaría bueno poder tenerte de nuevo. Gracias por el tiempo y bueno, nos estamos viendo en un rato. Gracias a vos, a ustedes, a Nata y a todos los que también nos siguieron en esta transmisión. Muchas gracias. Muy bien. Y nosotros nos estamos viendo el martes a las 7 de la tarde. Un abrazo para todos.